El marxismo como tal me parece tan tedioso. Uy, si no eres marxista, entonces estás en nada. Uy, si no amas a Marx con todo tu corazón, entonces eres un capitalista de miércoles. Y lo simplifican todo como si fuera la única teoría existente en el maldito mundo. Alguien que no hace eso es Amilcar Paris, que está al costado por acá. Tiene un canal llamado Filosofía de la Historia, muy interesante, en el cual trata temas de marxismo, lo explica y lo usa como herramienta. Vamos a analizar lo que en la entrevista que le hace Rutzarin a Amilcar para poder comenzar a ver el marxismo como lo que es, una herramienta muy buena, pero al fin y al cabo una herramienta. Comencemos con la primera parte que quisiera que veamos juntos. Y quería hacer una serie de videos específicamente hablando sobre la vigencia del pensamiento de Marx hoy en día. Me gustaría escuchar de ti y esta primera pregunta, Amilcar, sería ¿cuáles son, y digo para matizar un poco, ¿no? Porque me parece simplista decir eso ya no es vigente, sino más bien escuchar de tu parte cuáles son los conceptos que tú crees que son fundamentales y aún vigentes del pensamiento de Marx y cuáles son tal vez los elementos o conceptos del planteamiento original de Marx que tal vez ya no tengan la misma vigencia o tendrían que ser replanteados para recobrar una vigencia histórica. Sí, entonces creo que este camino de lo más vigente a lo menos vigente es un camino de lo general a lo particular, ¿no? Las condiciones generales de la producción son las condiciones del capitalismo, ¿no? A eso se refiere Sartre cuando dijo eso, ¿no? O sea, no podemos superar a Marx porque las condiciones materiales siguen siendo el capitalismo. O sea, la pregunta que se hace Marx es en verdad, ¿cómo producimos cosas? ¿Y quién tiene la mayor ganancia cuando producimos una cosa? Esa forma de ordenar las cosas es una formación contingente. No es la única, por si acaso. Es una forma. Y esta forma todavía sigue. El capitalismo sigue teniendo estas mismas características en lo general, ¿no? En lo general tenemos el modo de producción capitalista, que es la propiedad privada de los medios de producción, el trabajo asalariado, el trabajo enajenado, ¿no? Tenemos las crisis del capital, ¿no? Que se vuelven crisis financieras. Obviamente hay errores en Marx, pero generalmente en verdad sí dice verdades. Las contradicciones, la contradicción capital-trabajo, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, todos estos elementos en su generalidad siguen siendo vigentes y es la manera en la que funciona el capital, ¿no? Podemos entender las crisis económicas inherentes al capitalismo desde el capital de Marx, ¿no? Incluso las crisis financieras, la crisis de 2008 es una crisis al pie de la letra, una crisis de sobreproducción, una crisis bancaria, y todo eso lo podemos entender a partir de Marx. Marx nos sigue siendo relevante para entender estas cosas. ¡Puta, qué rico, eh! Déjame contarte ahora un cuento de terror. Algo que mucha gente en el mundo procapitalista diría, ¡qué miedo esto! Y es que un día puede que haya una revolución en tu país. Una revuelta nacional y todo cambie y ahora tengas tú que simplemente decir, bueno, ahora mi propiedad es de alguien más, propiedad obviamente de producción, no tus cosas. Pero imaginemos que un día pasa esto, entonces tus tierras de tu empresa son repartidas para todo el Estado. El Estado ahora va a dominar todo esto. ¿Y qué es lo que peor que podría pasar? Bueno, cosas como lo que pasó en la Rusia soviética. Pasó una hambruna completa. Entonces uno se preguntaría, ¿realmente es tan vigente el marxismo? Si es que estamos una y otra vez con Rusia, con Venezuela que falla. Yo opino que tendríamos que usar a Marx. Sí, pero no al marxismo, justamente por razones como esta. El marxismo, o esta idea enceguecida de que el marxismo por sí solo puede funcionar, nos llevó a catástrofes como lo que pasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, la URSS o también la Unión Soviética, o también lo que pasó en Venezuela. En ambos casos hubo algo llamado la crisis, hubo una crisis en cada lugar por dos cosas. Yo creo que una razón es el problema de la concentración del poder. No es lo que pensaba Marx, el tema del proletariado va a dominar todo y vamos a ser felices porque todo el mundo tiene el poder. Al final y al cabo lo que pasó en la Unión Soviética y en Venezuela es que un grupo pequeño, un estado pequeño, logró tener todo el poder
de la producción y centralizó todo el poder en solamente una entidad. Y eso generó una cosa más, que como eran políticos, no eran economistas, no era gente que pensaba en datos, lo que pasó es que comenzaron a hacer algo que es absurdo, que es gobernar con consignas políticas. Y no intentaron buscar, no el tema de, bueno, cambia tu perspectiva, no, sino buscar data que apoye lo que estás diciendo. Ellos simplemente dijeron, matanga, yo voy a hacer lo que me dé la gana, es mi país y yo tengo el poder, ya está, ya fue, yo hago todo lo que quiero. Eso es un problema. Porque olvidas que para poder tomar decisiones requieres una data real a partir de, sí, de repente política, pero sobre todo de economía, en el sentido de ver la complejidad que generas cada decisión que tomas. Y yo creo que si vamos a tomar a Marx como un referente y decir, sí, hay que considerar a Marx, sí, claro, pero también hay que buscar a la gente de su época que lo criticó. Un crítico de Marx que siempre voy a poner en cuenta porque fue el que le plantó cara a Marx en la Internacional es, por ejemplo, Bakunin. Y bueno, ¿por qué yo siempre menciono a Bakunin? Yo no menciono mucho a Bakunin porque tiene algo interesante, que es un poquito la idea que podría ir en conjunto con los libertarios. Es la idea de que, bueno, el Estado también es opresor. El Estado puede oprimir, claramente no siempre, pero puede hacerlo. Y cuando el Estado oprime, oprime bastante fuerte. Una posición anarquista es justamente desafiar el tema de la concentración del poder. Lo que va a hacer Bakunin en parte es atacar la idea de concentrar el poder, porque le parece inadecuado, porque claramente uno quiere ser también libre. No importa nada más que haya un orden comunitario, importa que cada persona tenga una vida que le sea para sí mismo digna y adecuada. No se puede pensar que todo funciona en función de, bueno, ¿qué es lo que la comunidad quiere? Sí, pero también yo como individuo quiero algo de libertad y de vida. Si nos movemos entonces ahora hacia las particularidades, es cuando podemos encontrar ciertas cosas que sí podemos superar. Por ejemplo, Marx tiene muchas observaciones, muchas aplicaciones que están basadas en la antropología de su tiempo. Marx usa antropología pues que ahora ya no es vigente. Entonces, como ciertas observaciones acerca del colonialismo, acerca ciertas particularidades sobre los modos de producción o cierta visión lineal sobre los modos de producción que son considerados ahora eurocéntricos, ¿no? Está desfasado, obviamente. Está, claro, también como por ejemplo con lo que pasa con Freud, lo que pasa con Kant, lo que pasa con Hegel. Cualquier autor en su época tiene limitaciones en realidad. Hasta que no sabemos, entonces no llegamos a una conclusión en la cual tengamos esta posibilidad de criticar lo que pensamos. Y por eso Marx se equivocó, claramente. No todo lo que decía era oro. Marx es dialéctico, Marx es histórico y Marx se volaría la cabeza si alguien dijera que no lo podemos superar, ¿no? Hay cosas que se pueden superar porque todo se tiene que superar. Él mismo decía, los socialistas utópicos tenían toda la razón en su tiempo, ¿no? Ahora tenemos que verlo de otra manera. Eso es súper importante, porque sí, uno puede decir que Marx tenía muchas respuestas, sí, pero él es autoconsciente. Se da cuenta que él está en una época y un periodo con ciertas ideas limitantes. Es autoconsciente de que luego puede ser cambiar las teorías por otras que puedan ganarle a continuación. Quizá en el núcleo más duro, de repente, el tema de la economía puede decir que lo que dijo fue verdad para siempre. Pero estas teorías pueden ser cambiadas, superadas, mejoradas, porque el debate no acaba. Desde mi perspectiva, las generalidades sí demuestran su vigencia todo el tiempo, su aplicabilidad a entender la estructura de la economía, a entender filosóficamente las condiciones bajo las cuales vivimos. Ahora piensen en algo bastante duro. El reinado de la gente en la época no medieval, sino en la época del colonialismo europeo. Leopoldo II, este rey que era muy benevolente en su lugar de origen en Bélgica, era alguien que generó ciertos derechos, nos dio ciertas libertades y mejoró el modo de vida, la forma de vida en los belgas, sí, y luego se fue al Congo y los congoleses fueron explotados por él tanto que 10 millones de ellos fueron desaparecidos. 10 millones de congoleses. ¿Para qué? Para ganancias. Y eso fue una suerte de visión rara porque en su lugar de origen era bastante bueno, pero anda a otro lugar y esa persona es una persona malvada por completo. Ahora, ¿cómo yo puedo entender esto? Se puede entender tanto como apropiación originaria, el hecho de que yo me apropio de los recursos simplemente por violencia y ya está, o también
como una falta de derechos humanos. El hecho de que así hubiera sido, por ejemplo, en pro del comunismo global, que hayan destruido la vida de los congoleses, igual estamos destruyendo vidas. Y eso es ir en contra de los derechos humanos, del derecho de cada individuo. Es tomar en cuenta que importa tanto el tema macro de la comunidad como también cada persona. Entonces yo creo que hay que tomar el marxismo como una herramienta más. O sea, sí, es importante que uno note que hay errores en el capitalismo, obviamente, pero es una herramienta más que nos señala, por ejemplo, el problema de cómo el capitalismo surgió, como también cómo continúa a partir de mantener que cierto grupo chiquitito tenga todo el poder. Pero es una herramienta, ¿no? Otra herramienta podría ser, por ejemplo, el liberalismo. El liberalismo, por ejemplo, tiene que ver con la idea de derechos, la idea de que es importante cada individuo. Y sesgarnos y decir nada más importa la comunidad es no considerar que cada uno tiene esta búsqueda de vivir feliz y vivir. No somos únicamente herramientas en la comunidad, también somos personas que queremos vivir. Y aún así el marxismo importa porque, como les digo, algo interesante del marxismo es que descubrió que ahora la idea de la vida y de cómo organizarla en la sociedad es que concebimos que solo podemos hacer empresa con un jefe. O sea, consideramos que la única forma de crear una empresa es cuando tenemos un jefe. Una herramienta, como les decía, es el marxismo, y esto ha determinado el tema de que podemos tener una empresa únicamente con un jefe. Eso es lo que hemos comenzado a pensar que creemos como ideología. Pero es posible pensar en lo contrario, sin jefes. Eso es bien complicado, usualmente. Y antes de seguir, te pido por favor que te puedes suscribir a mi canal o darle un like o un comentario. Lo que tú quieras, corazón. Sigamos. Creo que, bueno, primero hay que aclarar, ¿no? Porque a mí me molesta mucho que le digan el liberalismo, ¿no? Como si fueran los defensores únicos de la libertad y todos los que no son liberales están en contra de la libertad, ¿no? Es una manipulación del lenguaje tremenda. O sea, sí, de acuerdo, pero es una tradición después de todo. Es una tradición de pensamiento en la cual nos damos cuenta que podemos concebir el mundo conociendo que cada individuo es importante. Y por tanto hay que respetarlo a cada uno como individuo. Eso creo que sí lo tienen bien ganado, en verdad. El problema es la reapropiación por ciertas perspectivas más sesgadas que piensan que el liberalismo es únicamente libertad de empresa, únicamente que no me impidan hacer cosas. El liberalismo inicial se da cuenta de que hace faltan reglas. Lo dijo Kant, lo dijo Hobbes, lo dijo Hegel, lo dijo cualquier ilustrado. Te va a dar cuenta de que requerimos límites. Ahora, ¿cuál límite y todo eso? Hay un debate, pero se dan cuenta de que requerimos límites y también requerimos algo llamado libertad positiva, que va a explicar ahorita a continuación Amílcar. Exacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros buscamos una libertad, pero entendemos la libertad de una manera distinta, ¿no? Entendemos que no es lo mismo que esta libertad negativa, esta libertad que es la ausencia de impedimentos externos, y una libertad positiva, que es una libertad que te dé todos los elementos para que tú puedas hacer lo que quieras hacer. O sea, no es que lo único que exista para limitar la libertad es que haya un Estado que te reprima, ¿no? Hay cosas que te limitan la libertad, como falta de alimentación, falta de educación, falta de oportunidades, ¿no? Entonces, un mundo donde hay desigualdad, quienes tienen dinero van a tener más libertad porque tienen más posibilidades, pueden hacer más cosas. El tema de, claro, el que tiene mucho dinero usualmente tiene una acumulación detrás suya, o sea, tiene un bagaje previo, un privilegio previo. Muy pocos son los casos en los cuales la gente de la nada tiene una gran fortuna. Son muy pocos los casos y son muy limitados. No son la regla. Mayoritariamente la gente que tiene más fortuna es la que tuvo acumulación previa con lo que tuvo antes sus papás, mamá y todos ellos, ¿no? ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque cuando dicen liberalismo, pues más bien se refieren a la libertad de las empresas, ¿no? A la libertad de los propietarios privados de los medios de producción, ¿no? Esa libertad por encima de la libertad de los demás. Tienen permitido acumular de manera infinita los recursos de este planeta, que son recursos finitos. Ese tipo de liberalismo está, ¿no? La libertad de las empresas, pues sí, está dominando materialmente. Ideológicamente no importa, ¿no? No importa que en efecto Elon Musk o Bill Gates digan que son socialdemócratas, ¿no? Cuando ellos paguen los lobbies para que no les cobren los impuestos que deberían de cobrarles, para que funcionara un gobierno, se estableciera un estado de bienestar en Estados Unidos. La socialdemocracia funcionaba porque estaba el contrapeso
a el liberalismo norteamericano de la Unión Soviética. La socialdemocracia era este punto medio, esta búsqueda de mantener las relaciones de clase más o menos calmadas, más o menos pacíficas, porque estaba esta amenaza de la Unión Soviética y si los trabajadores se organizaban, podían pedir la ayuda de la Unión Soviética para hacer un cambio social y moverse al comunismo. Sería para ellos entonces una farsa. Pero ¿es cierto en todos los casos? Yo diría que no. Imagínate que un día te obligan a ir a Dinamarca. Dicen, te vas allá y ¿qué va a pasar con tu vida? Y tienes todos tus sueños acá en tu país. Te dicen, no, te vas a Dinamarca. ¿Qué pasará en Dinamarca? Aparte de ver gente muy rubia, muy blanca. Bueno, ¿qué pasa si en una parte tú no estás de acuerdo con una política allá en Dinamarca? ¿Puedes quejarte? Pues sí, no hay problema con eso. Puedes dialogar, pensar, en un partido. ¿Qué pasa si un día te enfermas? Si estás mal, tienes que ir al médico, tienes que pagar algo. No, hay un gran sistema de bienestar ahí. Entonces, ¿es más real ahí? De repente sí, pero la socialdemocracia no es siempre un error o una farsa. Porque en este caso hay ricos y una también clase trabajadora, hay mucha diferencia social, pero el Estado se encarga de que los trabajadores, toda la gente que está en Dinamarca tenga lo mínimo para poder vivir a un estándar adecuado de vida. Claramente tiene que ver su historia y todo lo que le pasó puntualmente a Dinamarca, pero aún así la socialdemocracia funciona ahí porque se respetan y también sobre todo porque hay sindicatos, hay una suerte de empoderamiento tanto del campesinado como los que trabajan. No es nada más que el rico lo tiene bien, también la gente que está en clases medias. Yo creo que algo interesante para notar que el marxismo no lo es todo es darnos cuenta de que, por ejemplo, en ciertos países, como el caso que les comentaba de Dinamarca, la socialdemocracia funciona y no es una farsa, sino que es una opción también, que podríamos ir pensando si es adecuada o no. Y es una herramienta como el marxismo también. Porque ¿qué hace la socialdemocracia? Lo que hace es reconocer el estatus actual. O sea, ¿qué pasa hoy en día? Hay mucha gente que cree en el capitalismo y cree que va a ser rica y todo eso. Y se reconoce que ellos tienen una forma de ver el mundo que puede ser injusta, lo que tú quieras, pero es real. O sea, no es que van a dejar de creer lo que creen mañana o pasado o dentro de un año. Tienes que comenzar a tomar en cuenta que tienen también su perspectiva que también es válida. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres imponerla simplemente lo que están ideando ellos y ya está? Yo creo en realidad que justamente esto apunta a que, claro, por más que sea injusto para ciertas personas, que haya gente con demasiada plata, igual dependiendo de qué te refieres con eso, igual una revolución violenta es injustificable. Porque una revolución violenta tiene que ver con destruir la vida de las personas y diciendo, esto lo justifico porque es en favor de la comunidad, amigo, porque tú serás el que decide quién vive y quién no. ¿Qué criterio? No hay criterio para poder decir que una vida vale más que la otra. Pero claro, esto es una perspectiva dentro de ciertos contextos. Obviamente, por ejemplo, hay países, algunos países, por ejemplo, el amigo Estados Unidos de América, sí son una farsa porque al fin y al cabo ambas partes del gobierno no obedecen a ninguna ni minoría, ni mayoría, ni nada, solamente corporaciones grandes. Y hay una colusión entre el Estado y las corporaciones para poder decidir ellos solos, sin las personas, qué cosa hay que hacer en Estados Unidos. Vamos con la última parte, en el caso de que el capitalismo es, y repito siempre, es una invención. Tengo una estatura más baja que el promedio, ¿no? Tengo acondroplasia, entonces yo vivo en un mundo que está hecho para gente de estatura promedio, ¿no? Gente alta. Y entonces a mí hasta una silla se me puede presentar como ajena y hostil. Cuando yo entendía a Marx, me di cuenta que que yo tenía la capacidad, que el mundo está hecho por la sociedad, yo soy parte de la sociedad y podemos transformar el mundo, ¿no? Y entonces lo que dije es, ¿por qué estoy viviendo en un departamento donde todas las sillas son hechas para personas que no son como yo, ¿no? Entonces junto con mi hermano construimos muebles específicos para mi tamaño, ¿no? Entonces transformar las circunstancias, la conciencia de que podemos transformar las circunstancias para que el mundo material en el que vivimos no se nos sea ajeno, es lo que nos puede dar un mayor sentido de identidad, un sentido más profundo. Por ejemplo, una opción puede ser el poliamor. Y más que sea o no adecuado, seguramente que hay un cristiano que me va a decir, ¿cómo que el poliamor? Eso es un pecado maldito, ojalá te
pudras en el infierno. Pero el poliamor es una construcción social, como lo es el capitalismo, como lo es el socialismo, el anarquismo, el conservadurismo, cualquier posición sobre cómo ordenarnos, es eso, es una posición. Y hay que ver cuál es la mejor. Pero decir que todas son, o que hay una que es la mejor, ya porque ya lo tengo todo calculado, es no buscar pensar y criticar cada idea que tenemos. Donde nosotros decidamos, a ver, ¿por qué nos estamos llevando de esta manera? ¿Por qué organizamos el trabajo de esta manera? Lo deberíamos organizar de una manera que sea buena para nosotros, para nuestra salud, que atienda a necesidades que tenemos y no que atienda a la única necesidad que sigue el capitalismo, que es la necesidad de generación de ganancias. El capitalismo es solamente una forma de ordenar el mundo. El capitalismo, recordemos, que es no solamente una palabra, sino que es una creación, un fenómeno que es inventado. No es que haya existido siempre o que siempre fue la mejor idea, es una idea nada más. Hay que ver si es la mejor, hay que discutirla, debatirla, pero no es la mejor idea porque sí. Hay que debatir si es que funciona o que no funciona. Igual con el socialismo, igual con el anarquismo, cualquier idea tiene que ser debatida. Entonces, acá lo importante es, el capitalismo o el marxismo, cualquier idea es una herramienta sobre cómo comprender el mundo, entenderlo. Pero la idea es discutir y debatir lo que antes ha sido pensado como imposible. Lo imposible es lo que todavía no es posible, no es lo que nunca va a pasar. Todo cambio requiere condiciones, pero requerimos hacer o buscar ese cambio de condiciones para poder lograr esa perspectiva que pensamos que es mejor. Y para eso, para saber cuál perspectiva es la mejor, hay que debatir. Chau, chau.